cuando dice que Dios creó al hombre y luego le sacó una costilla para hacer una mujer, eso no quiere decir que efectivamente le quitó una costilla. Eso quiere decir que la mujer viene de la misma entraña del hombre y tiene por lo tanto la misma dignidad que el hombre. No se puede utilizar a la mujer como un instrumento de placer. ¿Me habéis entendido? La mujer tiene una dignidad sagrada, lo mismo que el hombre, y eso es bonito. Porque esa dignidad de la mujer nos está dada ya en los relatos de la creación. Esa dignidad de la mujer no la encuentras en el Islam. ¿Me entiendes? En el Islam, pues un hombre se puede casar, puede tener 4 mujeres, lo sabíais, las que tuvo Mahoma, ¿no? Y además, por si no lo sabías, Marian, pues dice el Corán que a la mujer se le zurra. A la mujer se le enseña, se le exhorta, ¿entendido? Y si no obedece, se le zurra. Hay que zurrar a la mujer, dice el Corán, lo he leído yo. ¿Entendido? ¿No? Y por lo tanto, pues no saldríais bien paradas si vuestras dos os hicierais musulmanas, ¿de acuerdo? Estáis mejor como mujeres cristianas. Se usa el relato del pecado original, justo el momento de la caída, para explicar que la Iglesia es machista, porque según la gente, como que Eva fue la que... ¿Cómo que Eva? No. Eva fue la que cometió el pecado y no Adán. No. Entonces, por eso dicen que ya desde un principio se acusa a la mujer y la Iglesia es machista. No, de ahí no viene ningún machismo. Hay que saber leer ese relato. Ese relato lo que quiere decir es que hubo un pecado cometido por el hombre. Mujer y hombre, ¿entendido? Que no viene de Dios. Que el desastre que nosotros nos ha traído el pecado original no viene de Dios. Que el sufrimiento y la muerte no viene de Dios. Que viene realmente de un pecado cometido por el hombre. ¿Entendido? No. No se puede tomar al pie de la letra eso, como te he dicho antes, que no se puede tomar al pie de la letra lo de la manzana. Ahí no viene ninguna manzana, ¿me entiendes? ¿No? Lo que se quiere decir es que hubo un pecado, eso sí. Un pecado, sí. Y a consecuencia de ese pecado, todo hombre que venga después nace con ese pecado. Es el misterio del pecado original. Si después sobre la marcha veo que no tenemos posibilidad de otra salida que explicarlo, me meto a explicarlo. Pero de momento lo vamos dejando. Sí. A mí se me iba ocurriendo una inquietud, porque dice que no hay que leer al pie de la letra pues la Biblia y que hay que pues un poco pues no ser fundamentalista, pero se me ocurre, la Iglesia siempre ha tenido este planteamiento, porque da un poco la sensación de que quizás en otros tiempos pues se hacía una lectura más al pie de la letra de lo que decía la Biblia, y no sé si esto es una dificultad de cara a la interpretación. Vete a San Agustín, que decía que la Biblia no había sido hecha para hacernos matemáticos, sino para salvarnos, ¿entendido? La Biblia no entra en conocimientos de tipo científico, ¿no? Que no nos interesan. La Biblia no te va a decir si hay habitantes en otros planetas, no le interesa. Las verdades fundamentalmente que nos da son verdades salvíficas, aquellas que conducen a nuestra propia salvación, ¿me entiendes? Y San Agustín ya decía pues eso, que no tenemos que mirar ahí, pues cuando se habla de los años que tuvieron determinados patriarcas, etcétera, hacer matemáticas y cosas de ese tipo, ¿me entiendes? ¿No? Dios no nos ha querido hacer científicos, sino cristianos. O sea que ahí podría incluso haber errores... Es lo que te digo, la Iglesia estudia eso, y entonces la Iglesia, ¿qué dice del pecado original? Que hubo un pecado real cometido al inicio de la historia. Más dice, el primer hombre que llegó a este mundo fue el que cometió ese pecado. ¿Entendido? ¿No? Sea compartido con una mujer o no, eso ya es un detalle que ya no, digamos, no entra ya. Y en virtud de ese pecado que se cometió, todos nosotros nacemos sujetos al pecado original. Y eso la Iglesia lo ha mantenido contracorriente y lo sigue manteniendo hoy contracorriente. Es decir, la Iglesia no opta por lo más fácil, sabe distinguir aquello que es periférico de lo que es importante, como el relato de los 6 días, ¿no es cierto? No quiere decir 6 días, no es así, sino que todo, sin excepción, viene de Dios y que tenemos que descansar un día en honor de Dios. ¿Y cómo saber cómo sabe la Iglesia qué es lo periférico de lo importante? A base de estudiar eso, a base de estudiar el género literario, a base de saber qué es lo que nos quiere enseñar en el fondo. ¿Me entiendes? No sé. Jesucristo, por ejemplo, también explica por medio de parábolas, pero no quiere decir que sean reales. ¿No es cierto? Son cuentos, que vemos enseguida que son cuentos que ejemplifican
un determinado comportamiento y que nos quieren decir que tenemos que estar preparados para responder a la gracia de Dios y que somos responsables de nuestra salvación o de nuestra condenación. Pero la parábola del hijo pródigo, todo el mundo sabe, empezando por ti, que no es un relato histórico, que hubo un padre que se le marchó el hijo, ¿no es cierto? No. Entonces hay que saber estudiar en el contexto y para ahí están los estudios bíblicos específicos. ¿Quién está capacitado para interpretar las Escrituras y formular verdades respecto a ellas? Vamos a ver. En cierto sentido, todos tenemos derecho a estudiar la Biblia, ¿no es cierto? Y buscar una interpretación científica, ¿no? Sea cual sea nuestra forma de pensar. Pero si queremos tener una garantía de una auténtica interpretación, tenemos que recurrir a aquel que nos da la garantía, que es el magisterio de la Iglesia. Es decir, es la Iglesia conducida en cuanto, digamos, formada por los obispos y el Papa, los que nos da la interpretación oficial definitiva de la Escritura. ¿Me entiendes? Porque han recibido por parte de Cristo, digámoslo así, ese carisma, no esa gracia de enseñarnos la verdad. Es decir, yo en último término sé que estoy en la verdad porque lo que yo pienso está de acuerdo con lo que enseña el Papa y enseñan los obispos. ¿Me entiendes? Yo como persona me podría equivocar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, indudablemente la Iglesia me dice, tú científicamente tienes libertad para estudiarla a fondo. No es así, pero después, en último término, la palabra definitiva la tiene el magisterio de la Iglesia, que no se equivoca. ¿Me entiendes la cuestión? Y entonces, pues, yo no he tenido todavía ningún conflicto con el magisterio, ¿me entiendes? ¿No? Ahí está el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Es el magisterio, la fe de la Iglesia. Yo todavía no he enseñado nunca nada que vaya en contra del magisterio de la Iglesia.